Buenas tardes, mi nombre es Sofía Alejandra Rivas Gómez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato, y les voy a estar presentando un ejercicio resuelto por el método de Ponchon-Savarit. El método de Ponchon-Savarit es un procedimiento gráfico riguroso para el diseño de columnas de fraccionamiento en bioseparaciones que, a diferencia del método de Maccabi-Thiele, no se asume un flujo molar constante, ya que vamos a estar integrando simultáneamente los balances de materia y de entalpía. Al estar utilizando un diagrama de entalpía componente o concentración, este método permite considerar variables críticas como los calores de mezcla, las variaciones en los calores latentes de vaporización y las pérdidas térmicas, que es un aspecto fundamental en los bioprocesos donde se manejan mezclas complejas como agua-etanol. Este análisis se basa en la ubicación de puntos de diferencia denominados polos, como se muestra en el diagrama, los cuales representan los flujos netos de energía y masa en las secciones de rectificación y agotamiento. Mediante el trazado alternado de líneas de operación que convergen en estos polos, también llamados tie lines, se determina de manera exacta el número de etapas teóricas y los requerimientos energéticos precisos del condensador y el hervidor. Su importancia reside en su rigurosidad termodinámica, ya que al integrar balances de materia y energía sin las simplificaciones de otros métodos, esto nos va a permitir diseñar columnas con una precisión superior en las mezclas reales, donde los calores de solución o las variaciones de entalpía son significativos. Esto garantiza una optimización energética exacta y evita errores en el cálculo del número de etapas que podrían comprometer la pureza en el producto final que se está buscando. En el sector farmacéutico se aplica para purificar solventes y recuperar principios activos con altísimos estándares de calidad. Es esencial en la separación de mezclas acuoso-orgánicas con interacciones moleculares complejas. Esto permite un escalado industrial seguro que protege la estabilidad térmica de biomoléculas sensibles y asegura que el manejo de calor en la columna no degrade el fármaco. La resolución se apoya en los polos o puntos de diferencia que se vienen mencionando, que son las coordenadas que van a estar proyectando el balance neto de masa y de energía en las secciones de la columna. Cualquier línea que atraviese estos polos actúa como una línea de operación exacta. Al alternar estas proyecciones con las líneas de equilibrio térmico, se define la trayectoria de cambio de fase y composición en cada plato, y así se va a garantizar un cálculo preciso del número de etapas necesarias. Mediante herramientas como GeoGebra, utilizando este método podemos automatizar un simulador interactivo. Al programar las curvas de saturación como funciones y los polos como puntos móviles, es posible ajustar las variables como el reflujo mediante deslizadores. Esto permite identificar visualmente el punto de alimentación óptimo y el reflujo mínimo, así facilitando un escalado industrial seguro que proteja la integridad de los biocompuestos con el que se va a estar trabajando. A continuación vamos a estar trabajando con este ejercicio donde se nos pide calcular el reflujo mínimo, calcular el número de etapas, si 1.3 es el R mínima, y también calcular Q' y QB'. Para comenzar con la solución de nuestro ejercicio, vamos a comenzar por buscar las temperaturas de ebullición de cada componente de benceno y tolueno. En nuestra calculadora Thermosolver vamos a estar utilizando la función de calculadora de presión de saturación. Y como pueden ver aquí, ya buscamos benceno y tolueno, y a una presión de 1 atmósfera nos va a estar dando nuestra temperatura de saturación, que en este caso en el benceno es de 80.1 o 103, y en el tolueno es de 110.63. Con estos datos continuamos armando esta tabla con la que vamos a estar trabajando a continuación y más adelante. Mientras tanto vamos a comenzar a utilizar la herramienta de Chenset. Vamos a utilizar esta herramienta donde también vamos a estar buscando nuestros componentes. En el apartado de título vamos a poner destilación benceno-tolueno, y esto nos va a ayudar a hacer una simulación que nos dé los datos de equilibrio del sistema que vamos a utilizar más adelante. En la parte de componentes pues vamos a estar buscando el benceno y el tolueno, y a continuación vamos a estar llenando los datos de operación y también de propiedades. En los datos de operación vamos a poner que vamos a estar trabajando con una destilación simple,
Y en el apartado de las propiedades vamos a estar trabajando con el Cabalú, vamos a estar utilizando la ley de Raoult. Y en la presión de vapor vamos a usar Antoine y la entalpía trabajándola de una forma ideal. A continuación vamos a llenar el apartado de propiedades y fits. En el apartado de propiedades, en Thermodynamics, pues ya ponemos estos datos como les mencionaba en esta parte. Pasamos al apartado de Physical Properties, vamos a dejarlo así. Y en la parte de fits, esto sí es muy importante porque tenemos que poner que la temperatura va a estar a 100, la presión a 1 y también cuidar las unidades. A continuación vamos a llenar el apartado de especificaciones. En el análisis pues ya nos dice lo que llevamos ahorita trabajando y llenando en los espacios anteriores. Y vamos a continuar con las presiones, donde vamos a estar trabajando con una atmósfera y donde con una presión constante y pues donde el top pressure va a ser el 1. Después vamos a heaters y coolers, donde vamos a tener donde el nombre de la columna va a ser pues column. En el apartado de eficiencia vamos a estar trabajando con 1 y en el apartado de la columna speed vamos a poner que en el top el condensador el mole function of a component con 0.95 como nos dice el ejercicio y benceno. Y en la parte de abajo pues también trabajando con 0.90 que es lo que nos pide el ejercicio para tolueno. Ya después de terminar esto le vamos a dar correr al programa y cuando nos dé nuestros datos vamos a ir a análisis y después a diagrama de fases y binario. Esto nos va a dar nuestros datos de punto de burbuja y los vamos a colocar en un Excel para trabajarlos. Como mencionábamos, vamos a utilizar nuestra tableta que ya teníamos armada y para realizar nuestra línea de entalpías del líquido vamos a estar utilizando nuestros componentes, pero también la entalpía del líquido que vamos a estar calculando con en Excel, y también vamos a calcular la línea de entalpía de vapor donde estamos utilizando los componentes en Y y también las entalpías de vapor en Excel, donde también vamos a tener que realizar una corrección de lambda con esta ecuación. A continuación aquí se muestran las tablas hechas en Excel ya con la entalpía calculada para el componente en X y también la entalpía calculada de vapor con ya lambda corregida para los componentes en Y. Y a continuación vamos a realizar nuestra gráfica de benceno tolueno colocando regletas de composición de benceno. Las composiciones que nos da de 0.1, 0.45 y 0.95, que son estas que están en esta parte, las cuales vamos a estar utilizando, y al mismo tiempo vamos a realizar una segunda gráfica, como aquí se muestra, para estar calculando los componentes en X que vamos a utilizar. Como mencionaba, vamos a poner un punto y el resultado que dé lo vamos a usar, que nos da de 0.67. En GeoGebra, en el gráfico 1 vamos a poner X igual a 0.67 y marcando el punto Q1. Los puntos entre la nueva regleta y el 0.45 se les hace una línea en los puntos, como aquí se muestra. Q' es la energía, viene siendo la energía total que se elimina en el condensador, y QB' viene siendo la carga térmica que se alimenta a la columna. Para la resolución del inciso A vamos a realizar, como ya mencionaba, una línea que va entre las regletas que ya habíamos hecho aquí, y vamos a calcular la relación de reflujo mínimo, y para esto vamos a utilizar el X0 que tenemos y el Y1, donde la relación mínima viene siendo L entre D y nos va a dar un resultado de 1.37. Después vamos a estar calculando el número de etapas teniendo R de operación de 3 veces el 1.37. Este reflujo de operación nos va a estar dando de 1.7.
Después vamos a la Q, que se va a mover cuando el 30% más del mínimo, que es la distancia de L, porque D permanece constante. Entonces vamos a despejar L para ver cuál es nuestro Q nuevo, que viene siendo este, y se va a marcar en la gráfica. A continuación vamos a analizar los platos entálpicos con las composiciones. El plato 1 de Y1 va a venir siendo, la vamos a venir viendo en el gráfico 2, como aquí se muestra, que viene siendo este, y con Y de 0.94 se va a buscar el valor que es de 0.88, como nos da aquí en la gráfica, y después vamos a ponerle en el gráfico 1, como aquí se muestra. Después vamos a marcar el punto X1 y vamos a trazar una línea de X1 a Y1, como se muestra en esta parte, y luego vamos a marcar una línea de X1 a Q1 y marcar Y2, como se muestra en la siguiente gráfica. A continuación vamos a colocar una regleta en el gráfico 2 con el valor de Y2 para encontrar el valor de X2 en el segundo gráfico. Con X2 igual a 0.8 vamos a poner una regleta en el gráfico 2 con X igual a 0.8, vamos a marcar el punto de X2 y marcando un segmento de X2 a Y2 para la etapa 2, como se muestra aquí. Y así sucesivamente hasta completar nuestras etapas con el mismo concepto, utilizando la gráfica 2 y la gráfica 1, y a nosotros nos da un número de etapas de 12. Y ya por último, para nuestro inciso C, simplemente leemos en el gráfico qué punto en Q1, en el gráfico podemos leer que Q1, Q' nos da de 95.118.57, y en la parte de abajo del gráfico, donde está Q'B', podemos leer que nos da de menos 62.594.19. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.